Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un glosario dentro de un curso del campus virtual. Un glosario permite a los usuarios del curso, tanto alumnos como profesores, crear una lista de definiciones de forma similar a como se hace en un diccionario. Y después esas parejas de término y definición se mostrarán de varias maneras según elija el profesor. Es decir, el profesor puede definir cuál es la forma en que se van a mostrar esos términos y esas definiciones. Y ahora lo vamos a ver. Cuando un alumno crea una entrada, el profesor puede revisarla si quiere, mientras que el alumno solo puede revisar sus entradas. Y es posible que el profesor establezca una acción para que cuando cada alumno cree una entrada, el profesor tenga que revisarla antes de que se publique. Esa acción el profesor la puede activar o no. Cuando la entrada ya está en el glosario y ya está publicada, existirá la opción, también si el profesor lo decide, de que se puedan realizar comentarios sobre esa entrada. Es decir, crear una especie de mini foro en cada entrada. Los glosarios podrán ser de dos tipos: principal, que solo podrá haber uno en cada curso, y secundarios. Los dos funcionan exactamente igual, lo que pasa que el profesor podrá importar cualquier entrada que esté en los foros secundarios directamente al foro principal. Entonces estará del profesor definir qué tipo de glosarios va a poner y cuántos va a poner en un curso. La funcionalidad más importante del glosario es la característica de autoenlace. Esto quiere decir que si se activa, y el profesor la activará a nivel de glosario, siempre que aparezca un término en el glosario y este término se mencione en cualquier parte del contenido, se va a crear un enlace directamente a la definición que hay de ese término en el glosario. Esto lo podemos ver en un ejemplo. Si entramos, por ejemplo, en el glosario de aritmética, vamos a ver que hay un par de términos aquí existentes: multiplicación y suma. Entonces, si ahora entramos en la página principal del curso y nos vamos al foro de uso general, vamos a ver que en el foro de uso general hay una entrada que pone entrada errónea en el glosario, que ha escrito un usuario, y aquí menciona: creo que la entrada del concepto suma está mal definida. Y si pasamos el ratón por encima, vemos que en suma se ha creado un enlace de manera automática porque ese glosario tiene la característica de autoenlace activada. Entonces, si hago clic encima de esta palabra, que aquí aparece en un mensaje del foro, pero podría aparecer en una tarea, podría aparecer en cualquier contenido que estuviera aquí dentro de este curso. Si hago clic encima de ella, lo que me aparece es la definición de este término que aparece en el glosario. Entonces, para crear un glosario, nos tenemos que ir a la página principal del curso, activar la edición, y una vez que tengamos activada la edición, tenemos que buscar el botón de añadir una actividad o un recurso y tendremos que seleccionar glosario. Y ya nos aparece aquí el formulario con un montón de parámetros que tenemos que ir completando para darle el carácter que queramos a este glosario. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Glosario de matemáticas, le podemos dar una descripción, aquí podemos poner cualquier información que sea relevante para que el alumno lo supiera respecto a este glosario. Podemos hacer que la descripción se muestre en la página principal del curso con esta opción. Y en el tipo de glosario ya podremos seleccionar si es un glosario secundario o es un glosario principal. En este caso voy a seleccionar un glosario principal para que después podamos ver cómo importar términos de otros glosarios secundarios existentes, que en el curso ya hemos visto que existe uno. Entonces voy a seleccionar glosario principal. Respecto a las entradas, vamos a tener varias opciones. El estado de aprobación por defecto es sí. Esto quiere decir que cuando un alumno crea una entrada, directamente ya se consolida en el glosario. Si le digo que no, es el profesor el que tiene que aceptar esas entradas para que se vean. Ahora vamos a ver cómo el profesor ve cuáles son las entradas que están pendientes de aprobación. Lo veremos en el otro glosario, en el secundario. Permitir editar siempre. Esto permite que los alumnos puedan editar sus entradas siempre. Si le decimos que no, los alumnos no podrán editar cada uno sus entradas, pero yo como profesor sí podré editarlas cuando quiera. Permitir entradas duplicadas, pues permite que los alumnos puedan crear entradas que realmente sean el mismo término que ya existen en el glosario. Permitir comentar las entradas, esto permite que una entrada tenga una especie de mini foro donde se pueden realizar comentarios sobre ellas. Y enlace automático a las entradas del glosario. Esta es la característica que hemos visto antes. Si le decimos que sí, siempre que un término del glosario aparezca en cualquier contenido del campus virtual no de este curso dentro del campus virtual, ese mismo contenido va a crear un enlace directamente a la definición de ese término dentro del glosario. En apariencia podemos
definir el formato de visualización de las entradas y aquí vamos a tener varias opciones. Completo con autor, completo sin autor, continuo sin autor, de forma enciclopédica, como una FAQ, como una lista de entradas o simple como si fuera un diccionario. El formato de la visualización durante la aprobación, pues podemos definir cualquiera de ellas o directamente el mismo que sea elegido para este glosario. Podemos definir el número de entradas que van a aparecer por página. Estas 4 opciones que vienen aquí se van a referir a cuando listemos el glosario, si nos va a aparecer arriba una serie de elementos para poder navegar o para poder buscar por todos los elementos de ese glosario. Mostrar el enlace del alfabeto nos va a mostrar un abecedario desde la A hasta la Z donde podemos seleccionar cualquier letra para ver las entradas que están indexadas en esa letra. Mostrar el enlace todas nos hace que aparezca un enlace que si pinchamos en él nos aparecen todas las entradas del glosario. Mostrar el enlace especial hace que los usuarios podamos buscar utilizando comodines dentro de la cajita de buscador. Cuando veamos el listado de glosario vamos a ver que existe un pequeño buscador. Y si activamos esto podremos utilizar caracteres especiales como puede ser por ejemplo el asterisco. Y permitir vista de impresión, pues permite que los alumnos puedan acceder a una vista de impresión para imprimir de manera más adecuada el contenido de los glosarios. Los siguientes grupos de parámetros, calificación y calificaciones, se refieren, pues evidentemente, a la evaluación de la actividad del alumno dentro de un glosario. Nosotros podemos hacer que el glosario sea evaluado y podemos puntuar las entradas que los usuarios aporten al glosario de la manera que nosotros definamos. Evidentemente, si esto lo pusiéramos como una actividad evaluada, tendríamos que definir aquí en la descripción qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Por ejemplo, podemos decirle aquí que el alumno tiene que aportar una serie de elementos a este glosario y que se le va a puntuar de 0 a 100, por ejemplo, y que se le va a puntuar con el promedio de puntuaciones que saquen todas las entradas. Entonces eso lo definiríamos aquí, estableciendo también una calificación para aprobar, pero no la vamos a poder definir hasta que definamos aquí cómo va a ser la calificación. Entonces esto lo dejamos para luego y en calificaciones les decimos que vamos a calificar con un tipo de consolidación que va a ser el promedio de calificaciones y que el tipo de puntuación, bueno, pues va a ser puntuación y de 0 a 100. Una vez tenido esto, ya en calificación le podemos decir que la calificación para aprobar va a ser de 50. Entonces de esta forma ya hemos definido que esto es un glosario donde a los alumnos se les va a puntuar su participación y la nota final que van a tener va a ser un promedio de las calificaciones que obtengan en cada entrada. Y ahora después vamos a ver cómo, siendo profesor, podemos evaluar esas entradas. Si seguimos para abajo, podemos definir que las calificaciones solo se realicen a los elementos que se han creado dentro de una fecha, que sería la fecha desde hasta la fecha definida aquí en hasta. Y esto lo haríamos activando aquí esta opción y definiendo las dos fechas con estos dos calendarios. En ajustes comunes del módulo podemos definir si este elemento va a estar visible o no en la página principal del curso para los alumnos y en restricciones de acceso pues podemos establecer una serie de limitaciones a los alumnos para que accedan a este elemento cuando cumplan unas condiciones. Le daríamos a guardar cambios y regresar al curso. Y ya tendríamos aquí nuestro glosario de matemáticas creado. Y bueno, ya sabemos cómo crear un glosario configurando todos sus parámetros. Parámetros de evaluación, parámetros de comentario, parámetros de moderación, parámetros de autoevaluación y bueno, todos los que habéis visto. Como veis es bastante sencillo y este recurso es bastante interesante para utilizar dentro de un curso. Pues nada más, un saludo.